Hola amigos de YouTube, soy Sated4000, y les presento los 7 entrenadores recomendables para dirigir a Cerro Porteño y sacarlo campeón. Cabe mencionar que los entrenadores que les recomiendo son confiables y la mayoría aún no han dirigido en Paraguay, pero sí tienen experiencia dirigiendo equipos grandes, y por desgracia Burbuja no estará ya que en el video pasado ella se ha portado un poco mal y algo feminazis, así que estaré solo en este video. Pero bueno, siguiendo con Cerro tras su eliminación de la Copa Sudamericana contra el Junior de Barranquilla, los hinchas del Ciclón quieren la cabeza del técnico colombiano Leonel Álvarez. Sin más, comenzamos. Puesto número 7. Comenzamos con el técnico paraguayo, Roberto Ismael Torre, apodado el Tiburón. Como director técnico ha interinado en varias ocasiones tras destituciones de técnicos. Su primer paso como conductor del plantel principal del Ciclón de Barrio Obrero se dio en el torneo Apertura 2013, con una victoria por 4-2 ante Cerro de Presidente Franco y una derrota por 0-1 ante Libertad, tras el cese en el cargo de Jorge Fossati, justo antes de la llegada de Francisco Chiqui Arce. Luego de la salida de Arce volvió a interinar, pero esta vez ya a nivel internacional ante el Rentistas por la primera fase de la Copa Sudamericana 2014 el 26 de agosto de ese año, y el resultado esta vez fue de una derrota por el marcador de 0-1. En 2015 volvió a interinar como entrenador principal hasta la venida de algún otro entrenador de afuera, pero su buena racha en el torneo Apertura hizo que le consolidaran el puesto hasta la fecha. Dirigió equipos como Cerro Porteño Club, Libertad y el Nacional de Asunción, que es el que dirige en la actualidad. Suerte Tiburón contra el Independiente de Avellaneda. Se preguntarán por qué está en el puesto 7. Es porque el Tiburón Torre aún no ha conquistado un campeonato nacional, pero sí es pedido por la hinchada. Tiburón Torre, puesto número 7. Puesto número 6. Vamos con un entrenador que es muy conocido en México. Hablo del argentino Ricardo Lavolpe, apodado el Bigotón. Por su famoso bigote de escoba XD, comenzó su carrera de entrenador. En 1983 decide colgar los guantes para dedicarse a la dirección técnica. Su primera experiencia fue con su último club como jugador activo, los Halcones de Oaxtepec. Este equipo se encontraba en problemas de descenso, sin embargo bajo el mando de Ricardo Lavolpe lograron mantener la categoría. Para la siguiente temporada, el club es vendido, cambiando de sede y nombre, siendo la ciudad de Puebla su nuevo hogar. Ahora bajo el mote de Ángeles de Puebla, los Guimba y Blanco lograron permanecer en la primera división. Dirigió a equipos como Oaxtepec 1983-84, hasta que el equipo cambia el nombre de Los Ángeles de Puebla, que lo dirigió desde 1984-85. En 1988 dirigió al Atlante, donde el Bigotón lo llevó a las semifinales de los playoffs. Eso le valió para que en la temporada 1989-90 las Chivas Rayadas del Guadalajara contrataran sus servicios. Sin embargo, no le fue bien con el rebaño sagrado, donde fue despedido. Y en 1990 fue contratado para dirigir a los Gallos del Querétaro, donde tampoco pudo clasificarlo a los playoffs. Pero en la temporada 1991-92 volvió a dirigir a Atlante y lo dejó en cuartos de finales de los playoffs. Pero en la temporada 1992-93 conquistó su primer campeonato de la Liga Mexicana y solo le costó 10 años. Y dirigió en Atlante en las temporadas 1993, 94, 1994, 95, 1995, 96, hasta que en el invierno de 1996 fue fichado por el América, pero tras estar cesante y tener problemas con la directiva y los jugadores como Cuauhtémoc Blanco, el ídolo americanista, se fue del nido, pero se fue a Guadalajara a dirigir al Atlas en 1997, donde llegó a cuartos, donde se enfrentó al América, donde Cuauhtémoc Blanco le dejó un recuerdo para amargarle el partido, y en la temporada del verano y invierno de 1998 dejó al Atlas a semifinales y 1999 lo sacó su campeón. Tras dirigir a los Zorros desde 1997 a 2001, se va a dirigir a los Diablos del Toluca, y en 2002 conquistó la estrella número 10 para los Diablos del Toluca, y en ese mismo año le dieron el cargo para dirigir la selección mexicana. Con el Tri conquista la Copa Oro de la CONCACAF en 2003, dirigió a la Tri 2002 hasta 2006.
En julio de 2006, rechazó una oferta de Boca Juniors de Argentina que buscaba contratarlo como entrenador, alegando que después de 27 años de vivir en México, no conocía lo suficiente el fútbol argentino. Sin embargo, a raíz de la marcha de Alfio Basile, elegido para dirigir a la selección argentina, de la conducción del equipo Xeneize a mitad de la apertura 2006, las negociaciones con la Volpe se reiniciaron, y finalmente con el apoyo de Diego Armando Maradona, la Volpe tomó las riendas de un equipo que se encontraba primero en la tabla de posiciones y que venía de ganar los últimos 5 torneos, contando nacionales e internacionales, que había jugado. Sin embargo, llevando 4 puntos de ventaja sobre su escolta, Estudiantes de La Plata, a 2 fechas de la finalización del torneo, Boca perdió los últimos 2 cotejos del campeonato, terminando el certamen con 44 puntos, la misma cantidad que el Pincharrata. Por primera vez en la historia de los torneos cortos de Argentina, se debió disputar una final entre los 2 primeros equipos para definir al campeón. En el cotejo decisivo, disputado en el estadio José Amalfitani, Estudiantes venció por 2-1. Tras la impensada derrota, la Volpe renunció a su cargo a pesar de la insistencia de los directivos para que continuara, siendo fiel a su promesa de renunciar si no conseguía el campeonato. En 2007 llega al Club Atlético Vélez Sarsfield. Tras ser el reemplazo de Miguel Ángel Russo, pero por tener malos resultados fue despedido, pero en 2008 regresó a México para dirigir al Monterrey, que hizo una campaña regular con los blanquiazules y los llevó a semifinales de los playoffs. Y en 2009 se fue al Atlas para salvarlo del descenso, cosa que lo consiguió después. En 2010, fue contratado para dirigir la selección de Costa Rica, pero no le fue muy bien, y en 2011 fichó por el Banfield de Argentina, donde no pasó pena ni gloria, y en 2012 vuelve a México para dirigir al Atlante de 2012 a 2013, donde renunció. En la temporada 2014 es anunciado para dirigir las Chivas Rayadas del Guadalajara, tras tener un acuerdo con el dueño Jorge Vergara, o como lo llamó Don Cangrejo XD, pero después de una mala campaña y una conducta antidepresiva fue despedido del rebaño sagrado. La temporada 2015 se fue al sur de México para dirigir al Chiapas, donde hizo una campaña regular. Y en el Apertura 2016 regresó a dirigir al América, pero esta vez el Bigotón conquistó la CONCACAF Champion con los cremas y la directiva le dio una oportunidad, pero en el centenario de las Águilas fue una de las peores temporadas de la historia tras los problemas económicos que tenía la televisora Televisa, donde de ahí el América tenía su presupuesto, pero bueno, tras no tener los jugadores extranjeros que quería el Bigotón y más la presencia de la directiva y los hinchas, no pudieron hacer mucho. Primero fue en la Copa MX, donde cayeron eliminados. Después en el Mundial de Clubes el América cayó eliminado contra el Real Madrid y perder el tercer puesto contra el Atlético Nacional, y la gota que derramó el vaso, perdido en la final de la Liga contra el Tigres, teniendo una de las peores temporadas. En el torneo siguen tras no clasificar a los playoffs. El Bigotón fue despedido. Actualmente la Volpe se encuentra libre y está siendo muy sonado para dirigir al América de Cali. En mi opinión, si la Volpe quisiera dirigir en otra liga sudamericana, el Cerro Porteño sería el equipo idea. En su carrera la Volpe tiene entre su palmares de títulos: tiene 2 ligas ganadas, una con el Atlante y otra con el Toluca, una CONCACAF Champion con el América, una Copa de Oro con la selección mexicana. Pese que ha dirigido muchos equipos mexicanos, la Volpe también su comportamiento le ha jugado chueco, como sus broncas que tenía con Cuauhtémoc Blanco. Y recuerdan que les dije que en 2014 fue despedido de las Chivas por conducta antideportiva. Resulta que la secretaria de Jorge Vergara acusó a la Volpe por acoso sexual, cosa que es muy fuerte y tema muy serio que pasa hoy en día, y la dama amenazó con demandar al club, pero Vergara llegó a un acuerdo con ella y despidió a la Volpe, pero el Bigotón siempre se defendió diciendo que es inocente, al menos ya quedó atrás todo eso. Ricardo La Volpe, puesto número 6. Puesto número 5. Vamos con uno de mis entrenadores favoritos, y es uno de los más respetados en el fútbol argentino. Es el entrenador argentino Miguel Ángel Russo. Comenzó a dirigir en la segunda división del fútbol argentino, en Lanús, club con el que logró 2 ascensos a la máxima categoría. En 1990, como vencedor del reducido por el segundo ascenso frente a Quilmes.
Y, tras descender, en 1992. Entre 1994 y 1995, fue el entrenador de Estudiantes de La Plata, en dupla con Eduardo Luján Manera, logrando, nuevamente como campeón, el ascenso a la primera división. Tuvo 4 etapas en Rosario Central, la primera de ellas en 1997. Logró clasificar a la Copa Conmebol 1998 por su ubicación en la tabla general. También dirigió fuera de Argentina. En México, a Monarcas Morelia. En Chile, a Universidad de Chile, equipo con el que llegó a las semifinales de la Copa Libertadores 1996. Y, en España, a Unión Deportiva Salamanca. En su palmarés de títulos tiene 3 campeonatos de la B1 con Lanús en 1991-92, el segundo con Estudiantes de La Plata en 1994-95, el tercero con Rosario Central en 2012-13, un campeonato de la primera división de la Argentina con Vélez Sarsfield en 2005 y su campeonato más grande, una Copa Libertadores con Boca Juniors en 2007. Actualmente está dirigiendo al Millonarios de Colombia. Pero cuando Russo acabe su contrato con el Comando Azul, sería una buena oportunidad para que dirija el Ciclón de Barrio Obrero para el 2018, Miguel Ángel Russo. Puesto número 5. Puesto número 4. En el puesto 4 está uno de los mejores técnicos del fútbol de Venezuela, Noel San Vicente. Con 20 años de edad, Noel San Vicente hizo un curso de entrenador de fútbol, luego haría lo mismo en Argentina, Brasil y México. Su carrera como director técnico comienza en 1998, cuando el Caracas Fútbol Club lo apoya para que San Vicente dirigiera un equipo de categoría menor. Restando 4 partidos para finalizar la temporada 2001-2002, es designado director técnico del Caracas Fútbol Club, iniciándose así la mejor etapa del equipo rojo desde su fundación, al lograr los títulos de 2002, 03, 2003, 04, 2005, 06 y 2006, 07, 2008, 09, además del subcampeonato 2004, 05 y 2007, 08. El 17 de marzo de 2010 denuncia al Caracas FC, por no estar contento con los resultados del equipo, a pesar de su buen juego en la Copa Santander Libertadores. Luego de la denuncia presentada por el director técnico de la Selección de Fútbol de Venezuela, Richard Páez, la Federación Venezolana de Fútbol, FBF, comienza a negociar con diferentes técnicos para que asumieran la dirección de la Vinotinto, entre ellos se encontraba Noel San Vicente. Sin embargo, luego de diferencias con la FBF sobre el plazo que San Vicente, quien exigía que fuera de 4 años a cargo de la selección, y una mayor remuneración, la FBF decidió no contratarlo, ante la crítica de la opinión pública. Fue seleccionado en su lugar César Farías. Para la temporada 2010-11, ficha con el Real Sport de Caracas, equipo con el que tiene una gran temporada en la que queda a un punto de ser campeón del torneo Clausura 2010, y queda de segundo en la tabla acumulada, pero para la siguiente campaña y debido a una serie de malos resultados ligados a problemas con la directiva del club, el 2 de diciembre de 2011 decide renunciar. Para la temporada 2012-13, recibe ofertas del Deportivo Táchira pero no acepta. En su lugar acepta la oferta del Zamora Fútbol Club, pero con la condición de realizar un proyecto a futuro con un equipo que hasta su momento era poco conocido en el fútbol nacional. Pese a no prometer títulos inmediatos al llegar al club, sorprende al llegar a semifinales de la Copa Venezuela 2012, y contra todo pronóstico con un equipo de poco renombre, queda campeón del torneo Clausura y 2 semanas más tarde, se coronaría campeón de la temporada 2012-13, empatando en la ida en el Estadio La Carolina, 1-1 ante el Deportivo Anzoátegui, y ganando 2-1 en la vuelta, convirtiéndose en el primer entrenador en ganar una estrella con el Caracas Fútbol Club y un equipo distinto. En la temporada siguiente y con un plantel muy parecido al que terminó campeón de la temporada 2012-13, Noel San Vicente consigue el torneo Clausura en un reñido partido contra Zulia Fútbol Club, en el cual consigue la victoria 3-2 en el último minuto con un gol de Juan Falcón ante el equipo zuliano, y tendría que enfrentarse al Mineros de Guayana en la gran final. En el encuentro de ida, el equipo de Barinas logró imponerse 4-1 al equipo guayanés con un gol que hizo Juan Falcón en una jugada de fair play.
En el partido de vuelta en el Tecachamay Mineros, se impuso con un marcador de 2-0 ante Zamora, pero no logró ser suficiente para obtener la copa ante su público, ya que el marcador global quedó 4-3 a favor de Zamora FC. Con este resultado Noel San Vicente consigue su séptimo campeonato. Noel San Vicente es en números el que más torneos ha ganado en el fútbol venezolano. Es el primero en ganar 7 campeonatos. El primero en ganar un campeonato con un equipo distinto luego de dirigir al Caracas Fútbol Club y el que más palmarés tiene desde que comenzó a dirigir a finales de la temporada 2001-2002. Además, Noel San Vicente se destaca como el técnico con más puntos del torneo venezolano, ha sumado 807 de los 1341 puntos que ha disputado hasta la fecha. Cuando se trata de partidos de ida y vuelta, en más del 80% de los casos su equipo empata en la ida 1-1 y en todos los partidos de ida su equipo marca por lo menos un gol. En su palmarés de títulos tiene 8 ligas ganadas, 2 con el Zamora y 6 con el Caracas, y también dirigió la selección de Venezuela. Pese que sea un técnico venezolano, no lo hace en técnico malo, al contrario es muy inteligente. Además hay otros técnicos de nacionalidad venezolana, como Dani Farías, quien dirige al The Stronger de Bolivia y lo llevó 3 veces a los octavos de finales de la Copa Libertadores, o como Leonardo Jardín, con nacionalidad portuguesa y venezolana, quien está dirigiendo el Mónaco de Francia con muy buenos resultados. Así que a Noel no es un vendehumo por su nacionalidad, y nunca recomendaría vendehumos como Caruso, el peor técnico del fútbol argentino, y eso que es con nacionalidad argentina, y Noel es mejor que el charlatán de Caruso. Y si Noel sale al extranjero, el Cerro Porteño sería una posibilidad para dirigirlo y un gran reto. Noel San Vicente, puesto número 4. Puesto número 3. A este entrenador ya todos los cerristas lo conocen y lo acaba de sacar campeón en 2009. Hablo del argentino Pedro Troglio. Una vez retirado como jugador en Villa Dálmine de la localidad de Campana, Troglio se convirtió en director técnico. Su primera experiencia la hizo en Godoy Cruz de Mendoza en la Primera B Nacional, pero a mitad de la temporada dejó ese club para convertirse en el director técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata en marzo de 2005. La temporada siguiente Gimnasia peleó los torneos Apertura y Clausura, finalizando segundo y quinto, respectivamente, siendo además el subcampeón de la temporada y quedando un punto por debajo de la mejor campaña histórica del club. A modo de homenaje, en junio de 2006, la camiseta que utilizó en su etapa profesional en Gimnasia, la número 21, fue retirada por esta institución, siendo este el primer número retirado de un club del fútbol argentino. El 4 de junio de 2007, asumió la dirección técnica del Independiente. En el torneo Apertura 2007, el Ojo fue puntero gran parte del torneo, pero en las últimas fechas no pudo sostenerse y finalizó noveno. En el torneo Clausura 2008 Independiente tuvo un flojo comienzo, determinando que en abril de 2008 Pedro Troglio presentara su renuncia. En agosto del mismo año se vincula a Cerro Porteño de Paraguay en reemplazo de su compatriota Osvaldo Ardiles. Pedro Troglio en la entrega de premios 2006 en Amels La Plata. Al siguiente semestre, en 2009, se consagra campeón del torneo Apertura, llevando al equipo de Barrio Obrero a la obtención del 28º título de su historia. El entrenador, tras consumarse el logro, se mostró visiblemente emocionado, al borde del llanto, debido a que se trata de su primer campeonato de primera división que alcanza como director técnico. Luego en diciembre de 2009 firma contrato con Cerro Porteño, pero antes de las fiestas navideñas, llegan llamados de Gimnasia y Esgrima de La Plata para que sea el nuevo DT del Lobo. Troglio dijo que le hubiera encantado, pero ha decidido continuar en Cerro Porteño. Cerro Porteño se elimina rápidamente de la Copa Libertadores 2010, ya pensando en el torneo Apertura, es puntero por casi 20 fechas, pero una inexplicable baja de rendimiento da como consecuencia la pérdida del título que quedó a manos de Guaraní. Antes de la última fecha da por cumplido su ciclo en Cerro Porteño habiendo obtenido grandes resultados. En 2008, cuando Cerro andaba decaído, llegó y terminó en el tercer puesto. En el primer semestre del 2009 consigue el título local, en el segundo semestre llega a la semifinal de la Copa Sudamericana, y en el primer semestre del 2010 obtiene el vicecampeonato local.
El 31 de mayo, llega a un acuerdo con Argentinos Juniors, último campeón argentino para dirigirlo. El 19 de septiembre de 2011, presenta su renuncia. Tras la renuncia de Osvaldo Ingrao como técnico de Gimnasia, la dirigencia le ofrece el cargo, Troglio acepta. Al muy poco tiempo dio buenos resultados con el equipo platense. 3 días después de su llegada al equipo, Gimnasia le ganó a su homónimo jujeño por 1-0. En total, acumula 29 victorias, 19 empates y 13 derrotas, y logró ascender a Gimnasia a la primera división del fútbol argentino. Es unánimemente el elegido para conducir a un seleccionado sudamericano en la próxima Copa América, donde podrá demostrar su grandeza humana, su capacidad de liderazgo y cómo los éxitos en la vida lo han acompañado desde el nacimiento. El 2 de abril de 2016, asume como nuevo director técnico del Club Atlético Tigre. En total hasta ahora lleva dirigidos 15 partidos que suman 5 victorias, 6 empates y 4 derrotas. En su palmarés tiene el campeonato del ascenso con Gimnasia de La Plata y una liga paraguaya con Cerro Porteño. Actualmente está dirigiendo a Universitario de Deportes. Pero se ve que el Cerro Porteño querrá contratarlo para la temporada 2018. Pedro Troglio, puesto número 3. Puesto número 2. En el puesto 2 nos encontramos con el uruguayo Martín Lazarte, un técnico muy conocido en su país Uruguay, Colombia y Chile. Su trayectoria como técnico comienza en 1996, cuando asume como entrenador de Rampla Juniors, en el que termina en 6º lugar del torneo Apertura y 2º del torneo Clausura, eliminado en segunda ronda del denominado Torneo Nacional y último de la liguilla Pre-Libertadores. En 1997 termina 6º del torneo Apertura y 11º del torneo Clausura. En 1998 pasa al Rentistas, al que clasifica por primera vez en su historia a un torneo internacional, la Copa Conmebol, siendo 8º del torneo Apertura, subcampeón del torneo Clausura y terminar en el 4º lugar de la temporada, clasificándolo por primera vez a la liguilla Pre-Libertadores, donde obtiene cupo a la Copa Conmebol. Tuvo la valla menos vencida del torneo Clausura y del campeonato uruguayo de 1998. En el torneo Clausura el equipo estuvo invicto por 949 minutos, la segunda mejor racha de la historia del campeonato uruguayo hasta ese momento. En 1999 termina 7º del torneo Apertura y último del torneo Clausura. En la Copa Conmebol llega hasta octavos de final. En 2000 asumió como entrenador del Bellavista, después de una primera temporada terminando en 8º lugar, logra una buena campaña en el 2001, terminando 5º en el torneo clasificatorio y clasificando a la fase final del campeonato uruguayo. En 2002 viaja a Emiratos Árabes Unidos para dirigir al Al Wasl Club Dubái. Cuando asumió en el Al Wasl Club Dubái, el equipo estaba penúltimo, habiendo logrado solo 4 puntos en 7 partidos, y en los 5 meses que dirigió, lo llevó al 5º puesto, luego de obtener 26 puntos en 15 encuentros, bajo su conducción. En 2003 regresa a Uruguay para asumir como técnico del River Plate, que se encontraba en la segunda división. El equipo estaba en las últimas posiciones del torneo Apertura, con apenas 3 victorias en 12 partidos, y Lazarte lo llevó a finalizar 6º entre 18 equipos, en el torneo Clausura. En 2004, mantuvo a River Plate invicto durante las 8 primeras fechas del campeonato, con 7 victorias y un empate. Se coronó campeón del torneo Apertura, fue subcampeón del torneo Clausura y terminó en primer lugar de la tabla general de la temporada con 63 puntos, coronándose campeón de la segunda división y logrando el ascenso. En 2005 asume como entrenador del Club Nacional de Fútbol, quedando último del grupo y eliminado en la fase de grupos en la Copa Libertadores. Luego se corona campeón del campeonato uruguayo de forma invicta. En 2006, llega hasta los octavos de final de la Copa Libertadores, posteriormente alcanza los cuartos de final en la Copa Sudamericana. Se corona campeón del torneo Clausura, obteniendo el derecho a jugar la final de la temporada 2005-2006, ante Rocha, al que vence por 4-1 en la ida y 2-0 en la vuelta, consiguiendo su segundo campeonato uruguayo. Luego de terminar 5º en el torneo Apertura de la temporada 2006-2007, no renueva su contrato con el club uruguayo.
En 2007, luego de permanecer 3 meses en España con su familia, regresa a Montevideo. En la segunda mitad de 2007, fue contratado por el Millonarios de Bogotá, el club con más títulos de Colombia, en reemplazo de Juan Carlos Osorio. Tras su llegada a Millonarios, Martín Lazarte dejó en crisis al equipo. Tras haberse jugado 9 partidos, solo obtuvo 2 triunfos, un empate y 6 derrotas, lo que le provocaron la salida del club junto a su cuerpo técnico. Durante la temporada 2008-09, dirigió al Danubio Fútbol Club, donde luego de una muy buena campaña su equipo queda empatado en la primera posición del torneo Apertura junto con Nacional. El torneo fue entonces a una final definitoria, donde Nacional vence 2-1 a Danubio en el Estadio Centenario. A pesar de su subcampeonato en el torneo Apertura, el equipo danubiano no pudo continuar con su racha ganadora y buen juego, y finaliza el torneo Clausura en la 10ª posición. En la tabla anual, puntaje acumulado de la Apertura y Clausura, Danubio logró la 8ª posición, por lo cual no clasifica a la liguilla Pre-Libertadores, lo que lo dejó fuera de competiciones internacionales la temporada siguiente. En la temporada 2009 se va a dirigir al Real Sociedad de España, donde logró ascenderlo a la Liga BBVA. Lo dirigió desde 2009 a 2011, donde la directiva lo despidió por no cumplir sus caprichos después de permanecer en la primera división de España. En 2011 fue contratado por la Universidad Católica, donde tuvo una campaña irregular con los Cruzados. Primero en la Copa Chile llegó a la final y se enfrentó a su rival la Universidad de Chile, pero perdió 2-1 contra los azules. Después en el torneo Clausura igualó de puntos con O'Higgins de Rancagua con 39 puntos cada uno, donde se definiría el campeón en el Estadio Nacional de Chile, y Católica perdió por 1-0, donde el equipo de Rancagua se coronó campeón por primera vez en su historia. Y Católica tuvo que ir a la liguilla para clasificar a la Copa Prelibertadores, pero perdió contra Iquique, y de ahí los hinchas querían la renuncia del uruguayo, que al final fue despedido. La temporada 2014 sorprende a ser anunciado como técnico de la Universidad de Chile, el rival de Universidad Católica, 16 de mayo de 2014, donde tuvo una buena campaña, pero perdió el Superclásico contra el Colo-Colo, que también peleaba por el título. Tras las siguientes fechas el campeonato estaba parejo entre los 3 equipos, que son la Universidad de Chile, Colo-Colo y Santiago Wanderers, y el ganador se coronaba el campeón. Colo-Colo tenía que enfrentarse a Santiago Wanderers en el Estadio Elías Figueroa, y Universidad de Chile contra Unión La Calera en el Estadio Nacional, que con un gol de Gustavo Canales la Universidad de Chile levanta su estrella número 17. Santiago Wanderers también le estaba ganando a Colo-Colo por 2-0, pero la U se coronó campeón por un punto de diferencia de puntos, pero en la temporada 2015 empezó con el pie izquierdo, por estar muy ausente por sus problemas de salud, tanto que el club tuvo una campaña muy baja que casi el equipo desciende. Pero conquistó la Copa de Chile contra la Universidad de Concepción, y una de mis finales favoritas fue en la Copa Chile, donde la Universidad de Chile se enfrentó a su rival el Colo-Colo, que el partido terminó empatado 1-1, donde se tuvieron que ir a los penales, y el gol de penal que hizo el arquero Johnny Herrera. Así Lazarte se fue tranquilo y contento, y en 2016 regresa a Nacional de Montevideo, donde se coronó campeón contra el Danubio. Y en 2017 llegó a los octavos de finales de la Copa Libertadores, donde cayó eliminado contra el Botafogo de Brasil, pero conquistó el campeonato interino. Actualmente sigue dirigiendo a Nacional. En su palmarés de títulos tiene una Copa de la Segunda División de Uruguay con River Plate de Uruguay, una Liga de Segunda División de España con el Real Sociedad, una Liga Chile, Copa Chile y Recoca Chile con Universidad de Chile, y 3 campeonatos de Uruguay con Nacional. Si Lazarte llegara a Paraguay, el Cerro Porteño sería el equipo perfecto para él. Martín Lazarte, puesto número 2. Puesto número 1. Antes de ir al puesto 1 les advierto que no les gustará mucho, porque para los hinchas de Cerro Porteño lo considera un traidor por irse al Olimpia de Asunción, así que prepárense. En el puesto 1 tenemos a uno de los entrenadores más conocidos, y es el argentino Gustavo Costas. Costas hizo su carrera deportiva en Racing Club, equipo en el cual pasó tristezas, como fue el descenso, y alegrías, como el regreso a Primera División en el año 1985, y el campeonato en la Supercopa Sudamericana
Sudamericana del año 1988 y también la Supercopa Interamericana 1988. En el año 2003, fue contratado por el Club Alianza Lima de Perú como entrenador. En este equipo hizo una buena campaña en ese año, pero por problemas con el sindicato de futbolistas del Perú, su equipo no pudo terminarla y quedó con el sinsabor de no celebrar su campeonato en la cancha. A principios del año 2004, la Federación Peruana de Fútbol decidió que la final del campeonato descentralizado debía decidirse entre Sporting Cristal y Alianza Lima. Es así como el 31 de enero de 2004 Alianza Lima se coronó al derrotar por 2-1 a Sporting Cristal. Luego, este equipo volvió a triunfar en el Apertura 2004, al ganar en la penúltima fecha del torneo a su clásico rival Universitario de Deportes por 1-0, con anotación de Waldir Sáenz. Para el torneo clausura se contrató al delantero peruano Flavio Maestri, quien hizo una buena campaña. Sin embargo, el Sporting Cristal, dirigido por el argentino Edgardo Bauza, ganó en el torneo clausura. Esto originó otra definición entre estos equipos. La definición quedó empatada en 0. Finalmente, en definición por penales, Alianza Lima derrotó a Sporting Cristal por 5-4. Luego de este bicampeonato, Costas viajó a Paraguay para entrenar al Cerro Porteño, equipo en el que consiguió el torneo Apertura 2005 y los torneos Clausura en los años 2005 y 2006. Fue campeón nacional paraguayo en el año 2005 y perdió la final del año 2006 frente al Libertad dirigido por Gerardo Martino. Para el año 2007, renunció a la dirección técnica de Cerro Porteño y fue el entrenador de Racing Club a partir del 25 de abril de 2007, en reemplazo de Reinaldo Melo. También estuvo al frente del Club Olimpia de Paraguay entre diciembre de 2007 y agosto de 2008 sin éxito alguno. Fue contratado para dirigir nuevamente a Alianza Lima en el temporada 2009, con el que fue subcampeón. Perdió la final del torneo peruano con el Universitario de Deportes. Al final de la siguiente temporada, Costas cumplió 177 partidos dirigidos en Primera División con Alianza, y se convirtió de esta manera en el entrenador con más partidos dirigidos en la historia del equipo blanquiazul 1 y además, llegó hasta los octavos de final de la Copa Libertadores. Dejó el club a mediados del año 2011. El 18 de julio de 2011, fue confirmado como el nuevo DT del Al-Nassr de Arabia Saudita. El 30 de noviembre de ese mismo año Costas fue despedido de Al-Nassr por su discreta campaña al frente del equipo árabe que duró solo 4 meses. El 11 de abril de 2012, fue confirmada su contratación por la dirigencia del Barcelona de Guayaquil, en reemplazo de Luis Subbeldía. Luego de casi 3 meses al mando del equipo ídolo, logró ser el puntero en la primera etapa del campeonato ecuatoriano 2012 luego de cumplir todo el calendario, además de recuperar también regularidad en un equipo de fútbol con buenos resultados. Se adjudicó así su paso a la final del campeonato, la participación en Copa Sudamericana 2012, Copa Libertadores 2013 y Copa Sudamericana 2013. En la segunda etapa del Campeonato Ecuatoriano de Fútbol 2012, Barcelona volvió a ganar en puntos y se coronó campeón sin jugar final. Ganó de forma directa, tras salir vencedor de las 2 etapas, teniendo una campaña perfecta y siendo uno de precursores en el título del cuadro canario. Tras ser eliminado tempranamente, fase de grupos, en la Copa Libertadores 2013, y posteriormente en la primera fase de la Copa Sudamericana 2013, además de la pobre campaña que el club venía haciendo en el torneo local, a pesar que venía de ser campeón, Costas decidió dar un paso al costado y dejar el club ecuatoriano el 10 de agosto de 2013. Igualó un récord que ostentaba José Mourinho en Europa: salir campeón en 4 países diferentes. En el 2003 con Alianza Lima, Perú, en el 2005 Cerro Porteño, Paraguay, en el 2012 Barcelona de Guayaquil, Ecuador, y en el 2014 Independiente Santa Fe, Colombia. Logrando algo similar a Mourinho, que fue campeón dirigiendo al Porto, Portugal, Chelsea, Inglaterra, Inter de Milán, Italia, y Real Madrid, España. Actualmente Costas está libre y listo cuando un equipo quiera contratarlo para el 2018, y si lo hace ojalá que el Ciclón de Barrio lo perdone. ¿Y de qué manera él merecerá el perdón de la hinchada? Gustavo Costas, puesto número 1. Bueno amigos, eso ha sido todo y este fue el video más largo que hice XD.
pero si la directiva le da otra oportunidad al colombiano Leonel Álvarez entonces ok, pero estos 7 entrenadores son muy recomendables para el futuro de Cerro Porteño, pero si el entrenador Leonel Álvarez se queda y hace un buen trabajo para el 2018, entonces se queda, si no aquí están los 7 entrenadores de mi top. Bueno amigos, eso ha sido todo, soy Sated 4000.